¿Y qué es SkillMap? Es una herramienta para el diseño de arneses de inteligencia artificial. Ese mapa que nos faltaba para entender qué estábamos haciendo, qué estábamos construyendo, donde vamos a poder ver a todos nuestros markdowns que componen a nuestro arnés. Te voy a mostrar la instalación, la ejecución del tutorial, todos los settings para lograr el máximo de la herramienta. Al final te voy a dejar una guía rápida para que justamente te sirva de referencia para configurar rápidamente lo de siempre. Si buscas eso, anda a este minuto. Pero si estás aprendiendo a construir arneses y aprendiendo la herramienta SkillMap, te recomiendo el video completo para entender todo lo que contiene. Y esto te va a llevar a otro nivel, te va a convertir en superhéroe de los arneses. Repasemos conceptos antes. Tenemos nuestro software, el de toda la vida, una página de internet, por un ejemplo, y luego tenemos ahora el arnés. El arnés, la idea es que construya a esta página. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos los archivos típicos de cualquier página web, un index HTML y también una web app hecha en React, con componentes, rutas y un montón de otras cosas. Esto es nuestro software, esta es nuestra página web. A esto lo vamos a llamar capa 2. Lo que veníamos haciendo, trabajando todos los días, era sobre esta capa. Ahora lo que tenemos es nuestro asistente, la capa 1. Que la capa 1 es nuestro asistente, nuestra IA, que va a estar construyendo a capa 2. Entonces, nosotros vamos a dialogar directamente con la capa 1 para que construya a la capa 2. Nosotros ya no vamos a trabajar más aquí, vamos a trabajar aquí y vamos a dirigir a este agente a que construya la capa 2. Va un poco por ahí la cosa. Entonces, SkillMap nos va a estar ayudando a construir la capa 1, para que la 1 construya la 2. Y como te contaba en el otro video, tu harness es tu creador de software. Ahora sí, vamos con la instalación. Lo único que necesitas como prerequisito es tener instalado a Node, sea el sistema operativo que tengas, es compatible con los tres. Recordá esto, todo lo que vamos a hacer prácticamente es determinista, es local, no necesita conectarse a internet. Luego veremos el uso de los agentes, pero en principio es todo local. Acá estoy en mi terminal de Windows, que adentro tengo un Linux, WSL, y vamos a ejecutar el comando de instalación. Al día de hoy son esas las versiones. Ahora voy a crear un nuevo directorio, mkdir, y lo voy a llamar test, y vamos a entrar ahí. Y ahí mismo ejecuto sm tutorial. Y acá me va a preguntar para qué agente quiero el tutorial. Vamos a dejarlo con cloud, el 1. Lo que sigue a continuación es ejecutar el agente y ejecutar, dependiendo del idioma, esta instrucción. Por ejemplo, en español. Entonces, Claude, pego al ejecutar el tutorial y me está ejecutando un skill que instaló cuando hice el SM tutorial. Siendo la primera vez que lo ejecutamos en este folder, va a preguntar varias cosas. Nos empieza a dar instrucciones de cómo vamos a trabajar. Lo que se recomienda es tener dos terminales. Una donde está el agente, que es lo que estamos viendo, y otra para ejecutar los comandos. Sería algo así. Entonces acá le confirmamos al agente que ya lo tenemos. Bien, y acá tenemos los posibles tutoriales enumerados. Mi recomendación, si estás iniciándote, sin duda el paso 1. Y luego tenemos otros pasos, como mismo la construcción de un arnés desde cero, para entender de qué va y cómo construirlo aquí mismo. Acá arranqué con el 1. Entonces, acá lo que te propone es ejecutar estos comandos. Y ahí te vas a la otra consola, sm init, por ejemplo, y ahí creo el proyecto para SkillMap. SM y ahí me va a levantar el servidor. Y así, la idea es que te va dictando, te va diciendo, le vas confirmando, diciéndole OK y vas ejecutándolo tanto en la consola como en el propio SkillMap. También te dejo a propósito un ejemplo típico de la demo, lo que está en la demo y también lo que podés hacer dentro del mismo tutorial. Y podés instalarlo directamente, materializarlo. Vamos a hacerlo con sm example. Y ahí te va a crear estos archivos a modo de ejercicio para que justamente pruebes y veas de qué se trata esta herramienta. Si hago lsl,
Vamos a ver que ahí creó estos archivos. Esto en un folder vacío, en un folder que ya tenga archivos no te va a permitir. Entonces, lo que me recomienda primero un scan, y eso lo que va a hacer es leer todos los archivos de la capa 1 y me va a dar información. Y ya está en la base de datos. Si ahora ejecuto a sm, vamos a verlo andando. Y esto va a ser lo que te va a abrir. Ya está listo para que lo pruebes y para que juegues adentro de SkillMap. En algún momento SkillMap te va a pedir permisos para enviar datos de telemetría. Esos son datos que me sirven a mí para saber qué uso tiene, cómo lo estás usando, cómo lo están usando y si hay features o cosas que no se usan. Saber en dónde poner energías y demás. Si podés darle permiso, perfecto. Que sepas que no se envía ningún tipo de información y eso lo puedes ver porque es código abierto. Vamos a hacer un repaso entonces de las funcionalidades más importantes. Pero ten en cuenta que hay muchísima más funcionalidad, mucha dev experience. Se soportan varios agentes: Cloud, Codex, Antigravity y OpenCode. Y acá introduzco un nuevo concepto, el lente. ¿Qué significa? Básicamente, a los mismos archivos vistos desde distintos agentes se ven distintos, se configuran distintos. Por más que sean los mismos archivos, estos agentes los ven distintos y tienen cierta configuración y tienen cierta semántica cada uno. Entonces necesitamos decirle a SkillMap desde qué lente estamos viendo, lo que también lleva a que hay mucha funcionalidad que es común a todos, pero hay algunas que son particulares y algunos no lo soportan, no lo tienen. Esta información también la tenés en el README. Y el lente activo lo podemos ver acá mismo. Ahí está Cloud, ahí Antigravity, y fíjate cómo cambia el mapa, lo que identifica. Ahí está Codex y acá OpenCode. Luego veremos cómo cambiar y demás. Bien, lo primero es que acá tenemos todos los nodos, todos los archivos que son markdowns que pertenecen al arnés. Desde aquí vamos a poder ver todos los archivos, ya literal y casi con el formato de file system, donde podemos ver prácticamente todos los archivos que son del arnés. No esperen acá archivos del proyecto JS ni nada por el estilo. Algo interesante que tiene, que se puede scrollear y se puede ver la cantidad de tokens de cada uno. Por ejemplo, este container editor pesa 222 tokens. Ordenamos de nuevo para el folder y nos aparece con la estructura. Y podemos ocultar, mostrar, etc. Nos quedamos con los que nos interesan. También se puede filtrar, no quiero ver, por ejemplo, a los agentes, los saco desde acá, no a los comandos, solo los skills, sin CP y ahí, solo los skills. También es interesante que si cliqueo en alguno de los nodos, me lleve a donde corresponda. Lo activo con esta flechita. Entonces cliqueo sobre cualquiera de los nodos y me lleva a la file system. Lo mismo a la inversa. Tiene un buscador de archivos y luego también tiene queue, que luego lo vamos a ver, porque vamos a poder enviar trabajos a nuestro agente. De fondo, cuando levantaste el servidor, por defecto se queda ahí un watcher viendo la file system a ver si hay cambios. Y si hay cambios, se va a hacer reflejo inmediatamente en la UI. Eso sí está todo activado. Entonces el watcher lo que hace es, al detectar un cambio, ejecuta un proceso. A veces no lo queremos a eso y a veces sí lo queremos. Lo podemos forzar con este icono. Lo ejecutamos directamente y se ejecuta. Y luego nos puede traer cambios si es que los hay. Te hago una pausa. Antes de continuar, no te olvides de darle una estrellita al repositorio. Aparte también al video, likes, compartir y demás, pero también al repositorio. Eso sirve muchísimo. Es muy fácil. Le das clic a la estrellita dentro de SkillMap y le das luego a Start. Entonces, ahora vamos a lo picante. Settings. Dentro de Settings tenemos ordenados estos tabs. El General es para tu usuario. Solo te afecta a vos, el que lo está ejecutando. El project generalmente va a ser para todo el proyecto, lo que implica que va a haber cambios que se van a guardar dentro del repositorio. Luego tenemos activación de plugins, todos los que queramos, son muchísimos plugins y configuración de esos plugins. Vamos para el primero, General. Check for updates es para que te avise cuando hay una nueva versión. Send Anonymous User. Recuerden esto, si lo tienen activado, me hacen un favor, nos hacen un favor al equipo para que nos lleguen esos reportes, ese uso que se le está dando. Es solo eso, no es data personal ni data del proyecto, solo uso de la herramienta. Si queremos cambiar los colores del tema, el de Matrix es Powerful.
Luego tenemos Settings Resolution, que es cómo se aplica toda la configuración, porque esto tiene muchas capas de configuración y a veces queremos ver cómo se resuelve. Bueno, acá lo tenemos. Y ahora vamos al complejo, Project. Acá lo primero a destacar es que todos los que tengan este iconito significa que se va a guardar en un settings que tiene que ir en el repositorio, que es compartido con todo el equipo. ¿Recuerdan eso que les mencionaba de los lentes? Bueno, desde acá se configura. Desde acá se le dice a SkillMap cómo tiene que visualizar, cómo tiene que entender a todo el mapa y cómo lo tiene que mostrar. Esto prácticamente se cambia solo cuando cambias de agente, si no, nunca lo cambias. El Live Update básicamente trabaja en conjunto con el Watcher y podemos ver en tiempo real los cambios. Es decir, si se cambia algún archivo, inmediatamente se ve el reflejo en toda la UI, en todo SkillMap. El Real Time Hook, esto nos permite, según cada agente, hacer una instalación particular. Cada vez que cambiamos de lente va a tener una instalación propia. Acá estamos instalando hooks que son de cloud, pero si cambiara, va a instalar los de Anti-Gravity. Esto nos permite engancharnos y poder ver qué es lo que está ejecutando. Sin esto no podemos ver en real time qué es lo que está ejecutando el agente. Acá SkillMap te va a pedir permiso porque va a modificar configuración del agente, porque necesita instalar los hooks. Esto tengamos en cuenta que los hooks básicamente es interceptar todos los mensajes que hacen los agentes con sus modelos, con lo cual puede ser sensible y problemático. Así que desde SkillMap estamos avisando que va a pasar eso. Claramente la información no se va a filtrar, pero que tengas en cuenta. Y esto aplica no solamente a SkillMap, aplica a cualquier hook, para que lo tengas muy presente. Cuando inicies el agente, no todos los agentes, pero cuando inicies el agente, probablemente te pida permiso, te pregunte si está bien que esos hooks estén activos. Dicho todo esto, vamos a instalarlo. Acá ya me avisa que lo va a tocar. Y ahí ya está instalado. Entonces me voy al folder donde estábamos trabajando en test. Abro Cloud. Y dentro de Cloud, Hooks. Y vamos a ver el numerito. En este caso 3 es de los hooks que tengo instalado en el proyecto. Entro a ver los hooks y acá voy a ver el de justamente el que es de skill map. Acá podemos verlo. Es un bridge, es un JS que hace algo, que toma información y la mete dentro del servidor. Con esto ya sabemos que está andando, que está conectado al menos. Volviendo al servidor, una vez que tenemos instalado el hook, acá vemos el real time, que se puede prender y apagar, pero que ya está disponible. Antes no lo estaba. Volvemos a settings y vamos a ver que ya está instalado. Y acá tenemos el real time no activity, que es lo mismo que se ve en el header. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Dividí la pantalla en dos partes. Del lado derecho vamos a ver el arnés. Del lado izquierdo tenemos el agente. Voy a abrir en este mismo folder en test. Voy a ejecutar, levantar el servidor. Primero npmi para que instale todas las dependencias. Recuerden que esto es el ejemplo que hice con example. sm example. Entonces, npm install y luego npm run start. Eso me va a levantar un servidor. Si lo abro, es mega básico, no tiene nada de información. Y lo que vamos a hacer desde aquí, que como vemos está prendido el real time, lo que le voy a decir es: escribe un artículo de un gato random en mi página web o portfolio. Ahí vemos que se activó el agente, se fue al estilo, que no tiene prácticamente. El content editor lo tomó y va a generar ese contenido. Me pide permiso porque va a crear y adaptar nuevos archivos. Acá, como vemos, no se muestran los archivos, solamente el arnés. Y ahora vamos a ver qué hizo. Acá me había matado el servidor, lo levanto de nuevo, refresco. Y acá, Felice
La gata que fue al espacio. Y me escribió todo un artículo random. Bien, y ahí vimos cómo funcionó y lo pudimos ver en el mapa en tiempo real. Vamos con otro feature que es el de ver los subagentes que son propios del agente. En este caso, Cloud tiene sus propios subagentes que ya vienen, que son built-in. Como por ejemplo el Explorer. El Explorer lo que hace es ver y decirnos de qué se trata este proyecto. Así que vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Utiliza un Explorer para ver de qué se trata este proyecto. Ya sabe que es un agente, no hace falta invocarlo de otra manera y vamos a ver qué hace. De manera, en nodos virtuales vemos que algo se ejecutó y ya nos da esa información que podemos quererla o no quererla y es una opción. Pero por lo menos vemos que algo se está ejecutando. Volvemos a settings y vamos con un feature hermoso, que es poder ver la comunicación, cómo se hablan entre ellos. Por defecto está deshabilitado la conversación, la inspección, porque es una inspección de la conversación entre agentes. Vamos a activarlo. Acá me avisa. Esto se guarda solamente en memoria. Cuando se reinicia el servidor se elimina. Lo habilito. Y vamos a comprobar, a ver si es verdad. Acá lo que le estoy diciendo es, estoy probando los hooks. Necesito ver cómo funciona la conversación. Quiero que le hables a, y vamos a hablarle a este, Content Editor. Content Editor. Lo selecciono, lo ejecuto. Veamos qué pasa. De nuevo, es una sesión. Bueno, lo ejecutó y ejecutó al otro también, al style. Acá vemos que lo leyó. Por eso se mostró. Y el número indica que hubo una conversación. Si cliqueo sobre el nodo, me voy a los eventos, las actividades. Acá tengo Agent Spawns. Quiere decir que alguien lo spawneó, que lo creó. Y ver conversación. Así que veo la conversación desde acá. Veo qué es lo que le envió y qué es lo que respondió. El usuario está probando el sistema de hooks de Cloud Code. Quiere ver cómo funciona. Bien. Y del otro lado, este subagente respondió esto. Podemos ver la charla entre ellos. Intencionalmente me salté a este, luego lo vemos. Vamos con el Follow External Symlinks. Lo vamos a activar. Y tengo acá un aviso de seguridad. Te cuento. Esto es un gran feature y sobre todo para empresas donde tenés múltiples proyectos y compartís contenido, compartís Markdowns, compartís el arnés o partes del arnés. Es muy bueno tener symlinks para poder tener todo en un único lugar y no repetido. Bueno, todo lo que ya se sabe. El problema es que puede ser un agujero de seguridad. ¿Qué pasa si un symlink con un nombre bien realmente está apuntando a tu carpeta .ssh? Complicado. Entonces, desde SkillMap siempre te va a proteger, siempre va a intentar cuidarte, tiene muchos mecanismos de seguridad para protegerte y este es uno de ellos. Acá te haces cargo, te haces responsable de que lo estás activando y estás entendiendo qué estás activando. NCP Server es básicamente un servidor de NCP, es necesario reiniciarlo al servidor, lo que permite que tu agente pueda hablar con SkillMap. De momento puede obtener cierta información. Yo creo que en el futuro vamos a ir agregando más. Pero el gran feature aquí para usar MCP es la gestión de los AI Actions, que luego veremos. Vamos a hablar del siguiente, los sidecar. SkillMap tiene muchos mecanismos para organizarse, para organizar toda la información y demás. Lo que no puede permitirse es contaminar a lo que está analizando. Con lo cual está penado, está prohibido modificar a cualquier cosa del arnés, salvo con las acciones, que luego vamos a ver. Pero nada modifica al arnés, solo las acciones. ¿Cómo hacemos entonces para taguear, para marcar, para tener cierta metadata de cada uno de los componentes de un arnés sin contaminar y poder compartirlo con todo el equipo? Lo que significa subirlo a un repositorio y que si querés moverlo luego a esos skills a otro lugar, no se pierda esa información.
Bueno, acá es donde entra en juego el sidecar. El sidecar es un archivo accesorio que va en paralelo con el mismo nombre, es un archivo hermano, que la extensión es SM, Skillmap, y lo que guarda ahí adentro es solo metadata. Y no es para que la gente la consume solamente Skillmap. Y ahí es donde se guarda toda esa información. Imagínate el ejemplo fácil de los tags. Para no contaminar con el contenido que sale de Skillmap, está guardado en estos archivos independientes, lo que nos permite tener aislamiento y sin contaminación. Por eso existen estos archivos. Es probable que a la empresa, al proyecto o lo que sea, no lo necesite esta funcionalidad. Bueno, se desactiva y ya está. No puede crear estos archivos. Por ende, toda la funcionalidad asociada a esta metadata no va a funcionar, no va a estar disponible. Lo cual está perfecto, está muy bien. Al activarlo en el proyecto, lo que va a suceder es, está a nivel proyecto, está ok, pero todavía no escribe nada. Cuando llegue el momento de que se va a escribir algún archivo, va a preguntarle al usuario por cada archivo si es que es lo que quiere hacer, crear ese archivo. Y con un always, por si lo quiere siempre. Con lo cual hay dos gates aquí. Esta a nivel proyecto, a nivel settings, y otro cada vez que uno crea o modifica algún archivo SM. Vamos con el siguiente, folder for link validation. Lo que sucede aquí es que probablemente tengas compartido, no a nivel symlink como vimos antes, sino a otro nivel, en otro lugar del disco, tengas compartido archivos que no son parte del proyecto. Con lo cual, dentro del proyecto te va a dar error porque está fuera de scope. No los puede llegar a esos archivos, no los alcanza. De esta manera, con esta opción, puedes decirle, bueno, acá tenés más archivos, acá te puedes buscarlos para que no dé esos errores. Ya que la herramienta tiene prohibido salir del directorio donde está trabajando. No puede leer otro lugar que no sea ahí. Es importante que estos no los agrega a Skillmap, simplemente es para la validación, para decir, ese archivo que estás buscando existe. Vamos con estos dos que se parecen. Usar git ignore y ignore pattern. Básicamente, por simplicidad, se puede usar el git ignore para que ignore justamente las carpetas y archivos que están ignorados del repositorio. Simplemente eso. Pero independientemente de eso, también hay un archivo ignore a propósito para el repositorio. Porque acá sí puede ser distinto. Puede ser que esté los archivos en el repositorio y no quieras que Skillmap los escanee. Así que tenés esa opción. Y eso es un archivo físico que está en la raíz del proyecto. Pero que desde la interfaz también tenés acceso a ese mismo archivo. Lo puedes ver más lindo, más friendly. Y ahora la última opción que la dejé a propósito para el final. El Agent Process Skill. Que básicamente es un skill que se va a instalar en el agente para que lo utilicemos y el agente atienda una cola, donde le vamos a delegar tareas y las va a ir haciendo y nos va notificando. Con esto se utiliza el MCP, el MCP server tiene que estar levantado junto con el skill. El MCP provee el canal de comunicación y el Agent Process Skill lo que hace es queda escuchando y esperando nuevas tareas. Luego lo vamos a ver andando. Vamos a instalarlo. Acá me avisa que lo va a instalar, va a crear este archivo, el skill, dentro de esta carpeta. Y ahí lo tenemos, podemos desinstalarlo, al igual que los hooks. Todo lo que viste hasta ahora es más o menos lo que el core, lo que llamo kernel, nos da. Está construido con un poco de arquitectura hexagonal y de 3 capas, bueno, son varias. La intención es que, y desde el día cero fue que cualquiera pueda crear plugins y extensiones que sean para vos, para tu empresa, para tu familia, para tus amigos, comunidades, lo que sea. Esa es la intención, que puedas dropear directamente, tirar un plugin y que cualquiera lo puede usar. Y ya tiene un montón de contexto y un montón de funcionalidad per se. A nivel core ya tiene un montón de extensiones y un montón de plugins. Los voy a repasar súper rápido, porque si no esto es un sinfín. Estamos en la solapa plugins y acá vamos a ver todos los plugins que tienen. Y están separados por plugins y adentro extensiones. Esa es la nomenclatura. Generalmente vamos a tener agrupados por proveedor. Los proveedores son los que vemos acá, que son Anthropic, Google, OpenAI, OpenCode. Estos son a la larga los lentes, los que nos dicen cómo tenemos que leer, cómo tenemos que comportarnos, cómo Skillmap se va a comportar.
Todo eso se define gracias a los plugins. Entonces, el día de mañana que quiera agregar alguno nuevo, Cursor, por ejemplo, hay que hacer un proveedor. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. El extractor lo que hace es extraer de los archivos Markdown significados, lo que sea. Todo esto es determinístico y va a poder extraer un montón de información de estos archivos. El analyzer generalmente lo que va a terminar haciendo es, en base a lo que se extrajo, va a analizar y va a encontrar issues, finders y otra información que nos apetezca, que nos interese. Y acá sí entra en juego los de IA. Todo lo que digan AI ahí son justamente de inteligencia artificial, que algo hacen, que necesitan un modelo. El resto son probabilísticos, no necesitan un modelo. Las acciones son justamente los que pueden modificar archivos, los que pueden hacer algo dentro del arnés. El resto no lo puede hacer, pero los actions sí. Y generalmente los actions van a ser del tipo probabilísticos, con alguna IA. Hay otros que no, pero generalmente van a ser probabilísticos. Los formatters son las salidas. Desde el CLI, si queremos un JSON, se lo podemos pedir. Si lo queremos un Mermaid o un doct, se lo pedimos y nos va a dar esa información, la que sea, en estos formatos. Y los hooks, hay 10 hooks en los cuales se puede enganchar cualquier plugin y hacer ejecutar algo. Esos son los tipos de plugins que soporta SkillMap. Y la última solapa dentro de settings es Core. Todos los plugins van a tener su espacio de configuración. Core tiene su espacio. Y acá los plugins tienen su espacio para poner parámetros. El primero más emblemático es el de Reference Broken. Acá podemos hacer que se ignoren por patrón algunas referencias. No queremos que nos dé error, que no sean, entre comillas, falsos positivos. Podemos hacer que se ignoren y son partes del plugin Reference Error. Y acá podemos agregar el valor que queramos. Y con eso se termina Settings, finalmente. Uf, parecía chiquito, ¿no? ¿Viste todo lo que tiene? Todas las features, la funcionalidad que tiene. Y créeme que todavía falta lo mejor. Antes de continuar, ¿te acordás que te había pedido que le des una estrella al repositorio? Ya lo hiciste, ¿no? Si no, no seguimos, ¿eh? Avísame cuándo y seguimos. Casi me olvido. Acordate que todo lo que estás viendo, la gran mayoría o todo, se puede ejecutar desde el CLI directamente. Y lo que va a venir a posteriori también lo vas a poder ejecutar desde la línea de comando. Vamos a hablar del inspector. A ver qué podemos ver de cada uno de los nodos. Voy a agarrar este skill a modo de ejemplo. Check links. Y acá a la derecha se nos va a desplegar este panel que nos da información como el nombre, dónde está ubicado. Lo podemos favoritear. Tiene los tags. Y esta información que está acá, la descripción, esto viene del formatter, el YAML que está arriba de los archivos MD. Tanto el nombre como esta información viene de ahí. Luego, desde body tenemos el cuerpo y podemos verlo también en formato RAW, como está escrito, o renderizado. Bien, desde acá entonces es un atajo rápido para ver información de cada uno de los nodos, ¿no? Donde veo el cuerpo, donde veo sus elementos básicos de información. E incluso sin abrir el inspector podés ver la descripción pulsando sobre la flechita, el chevron. Y también te dice el nombre del archivo y demás. Importante, acá también menciona la cantidad de bytes y la cantidad de tokens que tiene este nodo. Este archivo Markdown contiene 150 tokens. Seguimos con el inspector y acá tenemos otra información como metadata propia y de skill map, pero también tenemos el tema de conexiones. Por ejemplo, acá tenemos un nodo que se conecta con otro y acá podemos ver quién a quién y podemos navegar hacia atrás, hacia adelante. Y algo importantísimo es que vemos la confianza. Justamente uno, porque existe como skill, porque el proveedor lo contiene. Pero acá este da 0.25. ¿Qué significa? Reference broken, que no encontró al archivo dentro del arnés. Y esto está buenísimo, porque acá SkillMap lo intentó buscar y no lo encontró. Y si despliego el panel de Finding, acá voy a encontrar un poco el motivo
básicamente es este que no lo encontró. Entonces lo que debería hacer es buscar el archivo y volver a atarlo o eliminar si esto no existe. Esto nos salva muchísimo porque la gente no pierde tiempo buscando archivos que no existen. Y acá está la gracia de muchísimo de todo esto. Poder encontrar todos estos findings de una manera fácil. Tenemos otros findings, por ejemplo el init de un comando. El init es un comando típico, /init de casi cualquier agente. Todos tienen el init. Entonces acá va a colisionar. Y acá nos avisa name reserver. Cloud tiene el init. Nunca va a ejecutar a este. Listo, nos evitamos ese problema porque ya lo identificamos, lo vemos como un warning. Sabemos que acá podemos tener algún conflicto, algún problema. Y llegó el momento más esperado de todo el video. Vamos a hacer que la IA mejore el arnés y a partir de cada uno de los nodos. Look at this. Para empezar, vamos a repasar cosas que ya hicimos para que tengamos todo andando. Lo primero es copiar el skill. Tenemos el botoncito, copiamos, nos lo va a dejar dentro de Anthropic. Luego, el MCP tiene que estar levantado. Y finalmente, vamos a conectar a la cloud a este nuevo MCP. Copy command y lo voy a ejecutar en cloud. A la derecha tengo skill map, a la izquierda tengo la consola donde voy a ejecutar a lo que acabo de copiar de acá. Y vamos a ejecutar esta línea. Casi todos los agentes funcionan de la misma manera. Y con esto me agregó al MCP. Si abro MCP, y acá voy a ver los que tengo configurados más el de skill map. Y acá vamos a ver que está disponible, ya está escuchando y demás, conectado, etc. Ahí acomodé un poco las ventanas para que entre mejor. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar ese skill que instaló, que es el que se va a quedar ahí escuchando, dando vueltas, esperando que se le delegue tareas. Listo, ahí está esperando que le envíe tareas. Lo primero a hacer, vamos a agarrar un nodo cualquiera, este Content Editor, y voy a ejecutar este botón Check Agent. Y ahí se fue hasta el agente contestó y ahí está resolviendo el ping, está devolviendo un pong. Seguro va a saltar algún tema de permisos y ya. Y conectó. Entonces, cuando se conectó, se habilitó todas las funciones de IA. Lo primero a hacer para que se empiece a entender qué es lo que hace esto es sobre este pulso el Analyze and Summarize this file y lo que va a hacer va a analizar este archivo con este agente y esa información va a llegar a la interfaz. Listo, ahí lo tenemos. El agente terminó, ahí está terminando y está esperando el siguiente trabajo. Vamos por más. Autoetiquetas. Pulso el auto tag y de nuevo llega la tarea, está ejecutando. Cuando termine me va a ofrecer distintos tags. Ahí me los ofreció. Acepto o no, no importa. Acepto. Ahí acá, esto fantástico que es salte ahora, me está preguntando lo que les mencioné antes de las sidecars, los archivos SM. Me está preguntando si quiero agregar este archivo porque los tags necesitan estos archivos y voy a poder modificarlo. Es un gate más que quiero que los usuarios sean conscientes de lo que están haciendo. Y acá estoy diciendo que voy a modificar un archivo SM. Quiero que veas esto. Voy a abrir este archivo deploy runbook. Vamos a ver el contenido. Y acá lo que dice es el deploy se hace todos los días y mandatorio los viernes. Y acá en constraint dice nunca los viernes. Esto claramente es una contradicción. Vamos a ejecutar todos los finders contradiction. Y mientras tanto, vamos a ver aquí en la solapa Q todo lo que está pendiente de ejecución. Acá vamos a ver cómo se van apilando todos los jobs. Bien, y acá me encontró. Acá claramente es la contradicción y tiene un 95% de confianza que es una contradicción.
Puedo hacerlo una solución manual, significa que voy al archivo y lo modifico, y si no, autofix, a ver qué hace. Y acá cuando se ejecute el job me va a preguntar, probablemente, vamos a ver, qué quiero, si los viernes o no los viernes. Ahí me está preguntando. No los viernes son requeridos o se pueden dar las condiciones. Hermoso. Y ya sabemos, nunca los viernes. Y ahí ya lo edita. Pum. Y eliminó la contradicción. Excepto viernes. Hermoso. Vamos con el último. Acá, más complicado. Agents. Agents. Acá me marcó que tiene reference error. Backlog con G. Es intencional, no encuentra a este archivo. Reference error. Entonces vamos a intentar solucionarlo. Pero para complicarle la vida, escribí acá dos nodos, uno backlog con C y otro backlog con K. Los nombres de los archivos están acá, acá y acá. Ese es el nombre del archivo. Pero el que estoy exigiendo, pidiendo, es con G. Y a ver qué hace. Y acá me ofrece. Se dio cuenta del error y se dio cuenta de que hay dos con el nombre similar, backlog con C y backlog con K, con el mismo contenido. Así que le puedo decir cualquiera de los dos o directamente removerlo. Si le digo el 1, por poner alguno, lo que va a suceder va a crear el link. Ahí lo creó. Y me conectó a esto que estaba desconectado. Todo automágicamente. Y acá se fue el finding. Tenemos todos estos tipos de finding que podemos usar sobre cada nodo. El autofixer hace eso directamente. Si lo encuentra, lo que sea que encuentre, ¡pum! Lo va a intentar fixear. Todo con el agente al costado. Y una mención especial a estos standalone. Los finders tienen su autofixer, básicamente, pero standalone no. Tenés que hacer algo, seguramente vos. El security busca a ver si no te dejaste algún token o algo de información sensible. Y el Suspicious lo que hace es busca prompt injection. Y llegamos al final. Hablamos del último punto. Quick Start. ¿Qué es eso? Básicamente es un resumen de todo lo que está en settings, pero de una manera más sencilla para hacer check, check, check de cada cosa, para saber que tengas todo disponible rápido sin hacerte lío con settings. Vamos a verlo. Acá arriba, en el cohete, Quick Start, y vamos a habilitar cosas. Por ejemplo, lo de Live Update, esto de que se pueda actualizar directamente y automáticamente desde los cambios de archivos. Enable. Seguir a los external links. Enable, ya sabemos que conlleva riesgos. Se puede llegar a acceder si quisiéramos a carpetas privadas. Listo, ya lo tenemos disponible. El real time. Quiero ejecutarlo, quiero que instale el hook desde acá mismo. Real time lo quiero que se habilite el real time, que pueda ver los nodos iluminarse cuando se ejecuten. Quiero también capturar las conversaciones, quiero verlas. Enable, enable. Todo esto no es solamente una decoración, significa que ya está de verdad activo. Igualmente siempre recomiendo resetear al servidor. Y el último, el más complejo, el install del skill. Instalamos el skill, el MCP server. Acá me pide que si lo tengo que restartear. Si le doy check, no va a andar, no está conectado porque no reinicié el servidor, ni tampoco levanté el agente. Ahí restarté el servidor, así que vamos a ver de nuevo el check. No connected yet. Voy a levantar entonces ahora sí una instancia que ya tiene el MCP conectado, así que debería responder connected. Bien. Y ahora voy a intentar, sin que esté levantado el skill, el check. Y obviamente no va a responder porque no hay ningún skill conectado al MCP. Lo voy a levantar, es SM Process Shops. Listo, y ahí está esperando en la cola. Entonces le doy recheck.
Y ahí contestó la gente. Listo, de una manera muy sencilla, sé que está todo conectado y andando. Bueno, ya viste muchísima funcionalidad. Un arsenal impresionante que está dentro de esta misma herramienta, SkillMap. Así que no hay excusas para hacer buenos arneses, con calidad, con cero desperdicio de tokens y de tiempo, de profesionalizarlos. Y lo de siempre, no te olvides de like, estrellita a GitHub, compartir el video con tu equipo de trabajo que seguro le va a venir súper bien para entender qué estamos haciendo con los arneses. Muchas gracias por todo. Todo feedback es bienvenido, obviamente.